Volví del trabajo ese martes húmedo en San Antonio pensando en nada más que en cambiarme de ropa y recalentar algo de comida. No esperaba encontrar la casa tan en silencio, ni una nota pegada al estante de especia. Era un post-it amarillo, su letra inclinada como siempre, pulcra y precisa. Vas a encontrar a alguien que siga tu ritmo. Yo necesito relámpagos, nada más. Ni una maleta en la puerta, ni un adiós dramático. Solo una paella en el microondas, ahora tibia y con el arroz ya seco. Me quedé quieto unos segundos, sin saber si reírme o sentarme. Había algo casi infantil en la forma en que lo dejó todo, como si no entendiera la seriedad de sus palabras. Caminé por la cocina lentamente, observando las señales de su partida. No había platos sucios, ni vasos en la encimera, como si hubiera limpiado para que la despedida pareciera más digna. Pero en la estantería, el tercer cajón seguía intacto. Lo noté de inmediato. Habíamos acordado vaciar todo, sin excepciones. Y sin embargo, ese cajón seguía ahí, lleno con algo que ella no pudo llevarse o no quiso enfrentar. Camila no era impulsiva. Su partida fue planeada, pensada con tiempo. No la escuché llorar en los días previos, ni hubo discusiones que anunciaran un colapso. Fue más como una decisión técnica, como apagar un interruptor. Esa noche cené solo, en silencio, frente al plato que ella dejó. No comí mucho, solo lo suficiente para engañar al cuerpo. Esa fue la última vez que vi su letra durante mucho tiempo, casi 5 años. Aunque nunca se oyó un portazo, su ausencia pesaba como si alguien hubiera derrumbado una pared y el viento entrara libre por el hueco. Las primeras semanas me sumergí en la rutina como si fuera una cuerda de seguridad. Me levantaba a la misma hora, iba al trabajo, sonreía cuando debía, pero no hablaba de ella, no con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Evitaba los lugares que a ella le gustaban. Guardé sus libros en cajas que no etiqueté. Me hice pequeño por dentro, como si eso me protegiera del eco que había dejado. Pasó un mes antes de que notara algo extraño. Su viejo llavero seguía colgado junto al mío, pero las llaves ya no estaban. Solo la argolla y una pequeña chapita con su nombre. Me senté frente a ese detalle como si fuera una pista de algo, y entonces revisé el cajón que ella había dejado intacto. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirándolo cada vez que pasaba por la cocina, hasta que una noche, incapaz de dormir, encendí la luz y lo abrí. Estaba casi vacío, salvo por una caja metálica pequeña, una USB olvidada, y un recibo de almacenamiento. Era de un depósito en las afueras, fechado 3 semanas antes de que se fuera. Me senté en la encimera con ese papel en la mano y entendí que esa no era una despedida impulsiva, era una mudanza emocional que había comenzado mucho antes de que yo notara el hueco. No la busqué, no la llamé, ni siquiera respondí a los mensajes de conocidos que, en su forma indirecta, querían hablar del tema sin decirlo. Me volví observador, no protagonista, y en ese papel, empecé a ver lo que antes no veía. El recibo del depósito me quedó dando vuelta. Un sábado cualquiera, tomé las llaves del coche y conduje hasta la dirección que aparecía. Era un lugar anodino, cajas de metal numerada, vigilancia mínima, los pasillos en silencio salvo por el zumbido de un fluorescente parpadeando en una esquina. Di mi nombre, mostré el recibo. La encargada me miró raro, pero no dijo nada. Me acompañó hasta la unidad 238. No estaba cerrada con candado. La abrí, esperando ver cajas suyas, libros, tal vez cosas viejas de nuestra vida juntos. Pero no, lo que vi fue otra cosa. Una maleta que no era suya, un neceser masculino, unos zapatos de vestir talla 43, y al fondo, una pequeña mesa plegable con 2 copas de vino cubiertas con servilletas limpias. No era un depósito, era un escondite, un refugio, uno que no compartía conmigo. Cerré la puerta y volví al coche. No estaba furioso, solo supe que ya no estaba en una historia confusa, estaba en una verdad cuidadosamente oculta. Y eso cambió todo. Esa noche revisé su laptop vieja, la que me había dejado diciendo que ya no le servía. Encontré un archivo de respaldo de su celular, una sincronización automática que había olvidado eliminar, fotos, mensajes, nombre, Diego Méndez, un nombre repetido, constante, en fotos junto a ella,
abrazados en un viñedo, en un evento de energías renovables en Monterrey, en una cena donde ella llevaba el vestido que yo le regalé por nuestro cuarto aniversario. Diego tenía una sonrisa de anuncio de banco, camisa siempre abierta, un botón de más, brazos bronceado, había algo ensayado en él, y cuando lo busqué por curiosidad, encontré su perfil empresarial, CEO de una empresa de paneles solares, rostro carismático en conferencias, con frases como, el futuro no espera, y la energía es pasión. Supe de inmediato el tipo de hombre que era, el tipo que vende futuro sin entender presente. Ella no escondía su relación, solo la había desplazado a un plano donde yo ya no existía. A los 8 meses de su partida, un colega me envió un artículo de prensa por error. Era sobre inversiones en energías limpias. Y ahí, en la última foto, estaban Camila y Diego, sonriente. El pie de foto decía, pareja y socio. En menos de un año, habían tejido una nueva narrativa. Ella ya no era mi esposa, era la prometida de un empresario que se movía con soltura por foros y cócteles. El mismo hombre que, hasta hace poco, almacenaba sus zapatos en un depósito en las afueras. Entonces sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Reconocí a alguien en una de las fotos del artículo. Manuel Méndez, padre de Diego, un rostro que no había visto en casi 20 años. Era un nombre que había dejado cicatrices. Fui analista de sistemas en una auditoría internacional en mis 20s, y participé como testigo en una investigación contra una red de importaciones fraudulenta. El nombre de Manuel Méndez nunca apareció en las acusaciones formales, pero todos sabíamos que él estaba detrás del telón. Lavado de dinero, empresas fantasmas, registros doble. A mí me tocó entregar la evidencia. Archivé copia, firmé acuerdo, me dieron inmunidad por un informe que ayudó a desmontar medio entramado. Cerré esa puerta hace años, pero nunca olvidé el olor de ese tipo de poder. Y ahora, Camila estaba a punto de casarse con el hijo de ese mundo. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi abogado, pero desempolvé los archivos, leí cada declaración, cada nota al pie. Entre ellas, encontré una mención a un joven asesor que luego apareció en la firma Méndez Solar Group. Diego, empezaba a quedar claro de dónde venía el capital inicial de su empresa limpia. Entonces supe lo que tenía que hacer, no por venganza, no por redención, por lógica, por simetría. Un año después de su partida, Camila me contactó por primera vez. Un correo electrónico, sin asunto, con una sola línea. Te envío esto por respeto. Espero que estés bien. Era la invitación a su boda, firmada con una firma digital elegante, como si todo fuera parte de una agenda más. Quería que lo supiera. Quería mostrar que había ganado. Guardé la invitación. No respondí, pero algo en mí despertó. Fui al archivo. Abrí una carpeta específica y marqué una página. Luego hice una llamada. La abogada que ayudó a redactar el prenup de Diego era alguien que me debía un favor. En el pasado, protegí su carrera al no revelar una omisión en un informe pericial. Nunca se lo recordé. Hasta ahora, le pedí algo simple. Incluir una cláusula técnica, ambigua, enterrada entre términos de derecho de activos y cuentas conjuntas. Nada llamativo, solo una condición que, si se activaba, invalidaría beneficios si el origen del patrimonio era fraudulento. Ella no preguntó mucho, solo dijo, está hecho. No fui al ensayo de la boda, no pregunté quién estaría allí, no envié mensaje alguno, pero hice una reserva de bus 2 semanas antes del evento. No avión, no Uber, un asiento junto a la ventana, trayecto largo. 6 horas y media viendo desiertos pasar y escuchando a gente dormitar. El anonimato tiene otro sabor cuando es voluntario. Compré un traje azul oscuro, sobrio. Lo mandé a planchar 2 veces. Guardé el sobre en el bolsillo interior, junto a mi pecho. Era beige, de cartulina gruesa. Adentro, no había más que 3 documentos. Copias autenticadas, firmadas, selladas con fecha. El sobre no tenía nombre, solo peso. El tipo de peso que no se mide en gramos. Reservé una habitación en un hostal en Santa Fe, no lejos del sitio del evento. Sin ventanas, sin recepcionista de noche. Usé mi segundo apellido para la reserva. No quería que nadie me buscara. No quería darles el gusto de sentirme cercano. Salí de ahí la mañana del sábado. Caminé. La hacienda estaba decorada como una película. Pétalos blancos, cintas de seda colgando de las columnas,
músicos afinando violines bajo un arco de bugambilia. Camila siempre tuvo gusto por lo teatral. Cada rincón decía algo, mira lo que logré. Pero al fondo, entre los invitados que iban llegando, vi a Manuel Méndez, envejecido, pero no vencido. Tenía esa forma de mirar que aún transmitía amenaza, como si estuviera tomando inventario del lugar. Y fue justo cuando su mirada me encontró que todo se detuvo. Sus ojos se estrecharon. El vaso en su mano dejó de moverse. Por un segundo, no fue un patriarca elegante. Fue un hombre que vio un fantasma. No le sonreí, no lo saludé, solo lo miré, como si no hubiese pasado el tiempo. Como si todavía estuviera en aquel cuarto mal ventilado, mostrando papeles que él decía no reconocer. Minutos después, Diego apareció, sonriente, nervioso, con la impaciencia de quien aún cree que todo va a salir bien. Iba de traje claro, sin corbata, con una flor en el ojal. Caminaba por el pasillo del altar, saludando a algunos, deteniéndose a abrazar a otro. Pero cuando vio a su padre, parado como una estatua, entendió que algo pasaba. Se acercó. Manuel no habló mucho, solo le susurró algo al oído. Sin mirarme. Diego levantó la mirada, y ahí me vio. No supo quién era, no de inmediato, pero algo en su expresión se quebró. Dio un paso hacia mí, no uno de amenaza, sino de curiosidad. Lo detuve alzando una mano, sin palabras. Saqué el sobre y se lo extendí. Dáselo a tu padre, dije, y luego decide si aún quieres decir, sí, acepto. Lo tomó con manos temblorosas, lo miró, no preguntó nada, se dio vuelta, caminó hacia el interior de la casa. 20 minutos después, el murmullo entre los invitados crecía. Camila ya había salido del ala oeste, la parte antigua de la hacienda, con su vestido blanco y una sonrisa estudiada. Estaba a mitad del pasillo cuando vio que Diego no estaba. Su rostro se contrajo, dio un par de pasos más. Luego se detuvo. El violinista titubeó. La música se apagó poco a poco, y el murmullo se hizo silencio. Uno de los coordinadores del evento se acercó a ella. Le dijo algo al oído. Su rostro se tensó. Volteó hacia las columnas donde yo estaba parado, sin ocultar. Me vio, me reconoció. Por un segundo, pensé que retrocedería, pero no, mantuvo la postura, como si eso bastara para sostener lo que se venía abajo. Diego reapareció por un costado, con el sobre en una mano. Su cara había perdido todo color. Se acercó a ella, y sin tomarle la mano, dijo en voz baja, necesitas sentarte. Ella negó con la cabeza. Murmuró algo. Él insistió. Ella alzó la voz. Esto es ridículo. Nadie se movió, nadie intervino. El padrino miraba sus zapatos. Una dama de honor fingía arreglarse el vestido, pero el momento ya no pertenecía a la ceremonia, pertenecía a la verdad. Camila quiso hablar, pero su voz falló. Dijo, yo no. Pero no completó. Diego se alejó. Camila miró a su alrededor buscando apoyo. No encontró ojos, solo espalda. Sabía que la cláusula la dejaba sin parte de los activos, que los fondos de Diego ahora estaban en observación, y que el apellido Méndez volvía a estar asociado a la sombra de un escándalo que ya una vez lo había rozado. Yo no dije nada, solo me fui, sin mirar atrás, mientras Camila seguía allí, de pie, con un vestido blanco y el futuro colapsando en cámara lenta. Volví a casa sin apuro. El camino desde Santa Fe fue largo, pero no agotador. A veces uno necesita kilómetros para que el cuerpo asimile lo que la mente ya resolvió. Paré en una gasolinera antes de llegar y me quedé 15 minutos dentro del coche sin moverme. La boda no había terminado cuando me fui, pero ya no me interesaba el desenlace. Había entregado mi parte del guión. Lo demás no era asunto mío. Entré a casa sin encender la luz. Me quité los zapatos en la entrada. Abrí la ventana del salón solo para oír la calle. Ese tipo de ruido ajeno, desordenado, humano, que hace contraste con el silencio limpio de una decisión tomada. El sobre no volvió conmigo. Lo dejé en manos de quien tenía que leerlo. Era el tipo de verdad que no requiere argumento. Lo inevitable es mudo. Al día siguiente tiré el traje a la tintorería. Lo doblé sin cuidado, como algo que ya no va a usarse más que una vez. El sobre costó más que el pasaje, más que la renta del hostal,
más que el traje, pero no en dinero, en historia. Esa semana fue distinta. No hice nada drástico, solo empecé a mover piezas que llevaban tiempo quieta. Cambié la disposición del dormitorio, regalé los libros de cocina que ella había dejado, borré los correos antiguos, no porque me hicieran daño, sino porque ya no eran útiles. Conservé muy pocas cosas. Una lámpara que compramos juntos en un viaje a Oaxaca y un reloj de pared que heredamos de su abuelo. A veces el pasado necesita una grieta para recordarte que estuvo ahí, pero sin ocupar espacio. Volví al trabajo como si nada. Nadie notó diferencia. Mis colegas me saludaron igual. Las juntas siguieron, los reportes. Pero yo ya no pertenecía a ese ritmo interno donde todo gira alrededor de algo que ya no existe. Era una forma de estar sin jugar. Camila no volvió a escribirme, al menos no con nombre. Un mes después de la boda, recibí un correo sin asunto. Solo decía, te ves igual, pero tus ojos no están. No respondí, no tenía sentido. Si quería proyectar nostalgia, que lo hiciera con otro. Yo ya no era parte de ese escenario. En paralelo, empecé a ver cambios en medio. La empresa de Diego salió mencionada en una investigación de prácticas fiscales poco clara. Nada contundente, solo rumores. Pero cuando se trata de negocios, el humo también quema. Manuel Méndez desapareció del directorio. Diego desactivó su cuenta personal de LinkedIn. Y Camila, supe que su firma como Torres Méndez Consultora se había disuelto antes de cumplir 6 meses. No sentí alegría, solo confirmación. La abogada que me ayudó con la cláusula me escribió un mensaje corto. Funcionó. Nadie entendió cómo. Gracias. Respondí con un de nada, y nada más. Ella no necesitaba saber qué motivaba mi gesto. Ni yo quería explicarlo. A veces la justicia no necesita nombre, solo contexto. En casa, todo seguía en orden, pero no igual. Empecé a despertarme más temprano, a caminar antes de desayunar, a leer sin distracciones. No me volví asceta ni sabio, solo alguien que se reconoce en el espejo sin necesidad de aprobación. Es curioso lo poco que uno necesita cuando ya no está esperando ser visto. Una tarde, vi un anuncio de un seminario sobre ética empresarial. Uno de los panelistas era Diego Méndez, cancelado por problemas logísticos. El reemplazo fue una joven consultora de Monterrey. En su presentación usó una frase que se me quedó grabada. Los límites no se negocian, se trazan. No sé si era suya o citada, pero me pareció adecuada. Yo había trazado los míos, y esa línea, aunque invisible, me protegía mejor que cualquier contrato. A veces salía los fines de semana a lugares nuevos, mercados, museos, cafés sin nombres en la fachada. No buscaba compañía, solo aire distinto. Dejé de revisar redes, de seguir noticias sobre tendencias de pareja o relaciones conscientes. Es fácil caer en la tentación de revisar las ruinas, pero yo no era un arqueólogo, era un constructor, y ya no estaba excavando, estaba diseñando de nuevo. No rehice mi vida, la edifiqué con materiales nuevos, sin los cimientos viejos, lo esencial, lo útil, lo que no exige explicaciones. Algunas personas intentaron volver, un primo lejano, una amiga en común que no hablaba conmigo desde el divorcio. Me mandaron mensajes tímidos. ¿Cómo estás? Vi algo que me recordó a ti. No lo rechacé, pero tampoco los invité. Había una frontera, no de resentimiento, de claridad. Una noche, volviendo del trabajo, pasé frente a una pastelería nueva. El aroma me trajo un recuerdo antiguo. Camila y yo, una tarde lluviosa, riendo sin razón, con un par de cafés mal servidos y un pan de elote que ella decía que sabía a infancia. Me detuve, entré, pedí uno para llevar, lo comí en silencio, sentado en una banca del parque. No pensé en ella, pensé en el sabor. Eso era todo, el recuerdo sin carga, el presente sin deuda. La invitación llegó por correo tradicional, algo que ya nadie usa salvo si quiere dejar una huella física, deliberada. El sobre era de un blanco nacarado, con letras doradas que decían Camila y Diego, como si fueran una marca registrada. No la abrí de inmediato, la dejé sobre la mesa durante 2 días, mirándola de reojo cada vez que pasaba. Cuando finalmente la abrí, lo hice con un cúter, como si diseccionara una herida. La fecha era clara, el lugar, aún más, Hacienda San Miguel, a las afueras de Santa Fe. Una joya colonial remodelada para eventos exclusivos, con jardín interior,
fuentes iluminadas, habitaciones para invitados. Camila había elegido un escenario tan calculado como todo lo demás. No era una boda, era una declaración. No respondí al RSVP. Tampoco hice pregunta. No me interesaba la lista de invitados ni la distribución de mesa. Compré un traje oscuro, reservé pasaje de autobús y alquilé una habitación en un hostal a 15 minutos del lugar. No usé mi nombre completo. Me registré como Luis Navarro, uno de mis 2 nombres olvidados en papeles viejos. El día del evento llegué temprano, no al altar, sino al perímetro. Caminé los alrededores de la hacienda con la calma de quien no está invitado pero tiene derecho. El acceso estaba resguardado, pero nadie me detuvo. Vestido de manera formal, con un aire neutro, era invisible. Aprendí hace tiempo que el que no llama la atención puede estar en cualquier parte. Los invitados empezaban a llegar. Rostros sonrientes, conversaciones ensayadas. El lenguaje de los eventos de alto nivel. Vi a Manuel Méndez primero, bajando de un auto negro con chofer. Llevaba bastón, aunque su andar no parecía necesitarlo. No saludó a muchos, solo asentía, como quien ya ha superado la necesidad de fingir cortesía. A su lado, Diego, bronceado, confiado, con esa sonrisa de catálogo que nunca le vi cambiar. Lo observé desde lejos. No me reconoció. Aún no. Me ubiqué en la última fila del jardín, cerca de una de las columnas de piedra. Desde ahí veía todo. El altar adornado con flores blancas, la mesa del juez, las sillas doradas para los familiares cercanos y sobre todo, el pasillo central, donde Camila haría su entrada. La ceremonia comenzó con los acordes de un cuarteto de cuerda. Nadie hablaba. Todos miraban hacia el extremo del patio, donde un arco florido anunciaba el inicio del desfile. Primero salieron los padrinos, luego un par de niños vestidos de blanco. Luego la música cambió, más lenta, más intensa. Camila apareció, vestido ajustado al cuerpo, cola larga, velo sutil. Caminaba con esa mezcla de seguridad y teatralidad que siempre le fue natural. Sonreía, pero no era una sonrisa abierta. Era el tipo de gesto que se usa para que los fotógrafos crean en la historia. Diego ya estaba junto al altar, pero justo antes de que ella llegara a su lado, algo cambió. Manuel Méndez, en la primera fila, se giró hacia él y le susurró algo al oído. Diego se quedó quieto, luego alzó la vista, me vio, y en ese instante entendió. No sabía quién era yo, pero algo en mi presencia, en mi silencio, en mi mirada fija, le dijo que lo que estaba a punto de pasar no estaba en el programa. Me levanté, caminé hacia él, no hacia Camila, hacia Diego. Ella me vio avanzar, y su paso titubeó. Los músicos se callaron. El juez se giró. Nadie sabía qué decir. Me detuve a menos de 1 metro de Diego. Saqué el sobre de mi chaqueta y se lo tendí. No le dije su nombre. No hablé de Camila. Solo una frase. Esto es para tu padre. Luego decide si querés seguir. Él no me lo quitó de la mano de inmediato. Me miró. Miró a su padre. Manuel asintió. Apenas. Lo tomó. Y sin decir palabra, caminó hacia el interior de la hacienda, hacia una de las salas privadas. Camila quedó sola, de pie, a medio pasillo. La música no volvió. Las miradas eran cuchillos. Pasaron 20 minutos. Nadie se movía. Camila hablaba con los organizadores. Algunos invitados murmuraban. Una mujer mayor se desmayó discretamente. Vi cómo la dama de honor buscaba en su cartera sin saber qué. Entonces Diego volvió, con el sobre en la mano, pero no cerrado. Su rostro era otro, ceniza. Le dijo algo a Camila que no oí. Ella retrocedió un paso. Él no la tocó, solo habló. Ella negó con la cabeza, 1, 2 veces. Dijo algo en voz alta. Esto es ridículo. Nadie respondió. Me di vuelta y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Al pasar junto a la mesa de los regalos, alguien susurró mi nombre. Era una mujer que trabajó conmigo hace años, prima de Camila. Me miró sin decir nada más. Yo tampoco. Salí de la hacienda, crucé la calle, y me senté en una banca. Desde ahí se veía parte del jardín. Ella seguía de pie, inmóvil. La ceremonia no se reanudó. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Esperaba, tal vez, un correo, una llamada, alguna reacción, pero no hubo nada, y eso lo decía todo. Camila no era alguien que se quedara en el silencio. Cuando no decía nada, era porque no sabía cómo organizar la narrativa, porque no tenía control, y eso, en su mundo,
Era el verdadero escándalo. Lo que ocurrió en la hacienda no fue una escena, fue una implosión. El tipo de colapso que no hace ruido de inmediato, pero cuyas ondas sísmicas se sienten durante semanas, meses. La ceremonia no se canceló públicamente, solo se pospuso. Una nota breve apareció en la página del evento, sin explicaciones. Las fotos de compromiso fueron eliminadas de sus redes. Las cuentas conjuntas que usaban para la empresa se congelaron. Y Camila, poco a poco, desapareció del registro visible de esa nueva vida que había construido. Yo no me asomé a su mundo. Me llegaron noticias por terceros. Una ex compañera de trabajo me escribió: ¿te enteraste lo de Camila? Todo un tema. ¡Qué horror! No respondí. Si lo que sabían era horror, aún estaban viendo la superficie. Lo que detonó no fue solo personal. Diego, al recibir el sobre, había leído más que un ataque emocional. Lo que estaba ahí eran pruebas. Una cadena de depósitos, notas notariales, documentos firmados por su padre 20 años atrás. Ligaban el capital inicial de su empresa a fondos irregulares. Y la cláusula en el prenup redactado con tanta meticulosidad por su futura esposa, esa que hablaba de transparencia financiera, se activaba en presencia de activos contaminados. Eso significaba que en caso de disolución, Camila no recibiría ni participación, ni resguardo, ni compensación. Ella, sin saberlo, había diseñado su propio vacío legal. Vi una foto suya semanas después. Me la mostró alguien sin querer, en una historia de Instagram. Estaba sola, sentada en un café, con gafas oscuras y el celular en la mano. No sonreía, no hablaba, solo estaba, como si aún estuviera esperando que el mundo volviera a la versión que ella conocía. No me provocó nada. Un martes, saliendo del supermercado, me la crucé. No me había visto. Caminaba rápido, con una bolsa liviana en la mano. No llevaba anillo, tampoco maquillaje. Me quedé quieto, no por nervios, sino por curiosidad clínica. Ella frenó al verme. Sus ojos tardaron un segundo en reconocerme. Se detuvo. No dijo mi nombre. Solo se quedó ahí, como alguien que ve una casa vieja que fue suya, pero ya no sabe dónde estaba la cocina. «¿Podemos hablar?», dijo, sin fuerza. No respondí, pero no me moví. «No sabía lo de tu implicación con el prenup», murmuró, «ni lo de tu pasado con su padre. Nadie me lo dijo». «Claro», respondí. «Era irrelevante hasta que dejó de serlo». Intentó una sonrisa, pero era más una mueca. «Yo no quería lastimarte. Solo, no sabía cómo dejar de ser yo». «No lo hiciste. Te fuiste exactamente como eras», dije. Guardó silencio. «Todo esto», dijo finalmente, «parece una broma, como si hubiera jugado a armar una vida y me hubieran cambiado las piezas». «No cambiaron las piezas, Camila, solo las pusiste en el tablero equivocado», asintió lentamente. «No estás enojado, ¿verdad?» «No», dije. «Para estar enojado, tendría que seguir adentro». Y yo me fui. Caminé hacia el coche sin esperar más. Ella no me siguió. Esa noche, no pensé en ella, pensé en mí, en cuántas veces había cargado conversaciones muertas, en cuántos silencios forzados había rellenado con presencia, y en cómo, ahora, todo ese espacio estaba libre. Un día después, me llamó un número desconocido. No respondí. Escuché el mensaje horas después. Era Diego, voz neutra. «No voy a negar que lo que hiciste fue justo, pero espero que también sepas que no todos los que caen merecen el golpe. Aún así, lo vi venir. Gracias por la advertencia». No guardé el mensaje, tampoco lo borré, solo lo dejé ahí, como una marca de algo que ya no exige reacción. Camila no volvió a escribirme, tampoco lo necesitaba. Su historia ya no era mía, y lo más extraño, lo más real, fue que no había alivio, ni dolor, solo la certeza de que uno puede salir completo de algo que creía era su casa. Lo que queda después no es victoria, es vacío limpio, el tipo de espacio donde puede construirse algo nuevo, pero no por necesidad, por elección. La volví a ver una sola vez más, y no fue planeado. Entré a una librería de segunda mano, una de esas que huelen a papel húmedo y madera vieja, buscando nada en particular. Me gustaba el silencio de esos lugares, el tipo de silencio que no exige conversación. Mientras hojeaba un ejemplar gastado de Rayuela, escuché una voz familiar pedir un café al fondo. No la reconocí por la voz. Fue el nombre en la taza que llamó mi atención.
Camila. No me escondí, tampoco me acerqué. Caminé hasta la esquina donde estaban los sillones bajos y me senté con un libro cualquiera. Ella me vio. Tardó un segundo en acercarse, como quien duda si esa persona al fondo pertenece a un recuerdo o una deuda. No llevaba tacones, no llevaba anillo, solo un suéter gris y zapatillas blancas. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Tomó un sorbo de su café. Me miró como si todavía buscara una grieta por donde entrar. ¿Te ves tranquilo?, dijo finalmente. No respondí. Yo sí te amé, en serio, tal vez no como se debía, pero sí lo hice. La miré, ya no como alguien que me debiera algo, sino como una figura que ya no está en mi historia, aunque todavía lleve mi idioma. No es que no te creyera, le dije, es que me cansé de tener que demostrar que yo también merecía paz. Asintió. No lloró, no pidió explicaciones, no volvió a mencionar a Diego, ni la boda, ni lo que siguió. Cuando me levanté, ella se quedó sentada. Me siguió con la vista, pero no con el cuerpo. No me llamó, no buscó tocar, solo me dejó ir, como si por fin entendiera que no hay nada que decir cuando uno ya no pertenece al mismo tiempo. Volví a casa, colgué el abrigo, me quité los zapatos, y por primera vez en años abrí el tercer cajón de la estantería, el que nunca había tocado desde que ella se fue. Dentro, envuelta en un papel arrugado, había una carta escrita a mano, su letra, antigua, con fecha de 3 días antes de su partida. Si estás leyendo esto, es porque me fui. No sé por qué arruino todo, pero tú eras quien mejor me conocía, tal vez más de lo que yo me conocí a mí misma. Perdón. No la rompí, no la guardé tampoco. Volví a colocarla en la caja, cerré el cajón, y me senté. No estaba buscando su perdón, ni su reconocimiento. Solo necesitaba saber que mi silencio no fue cobardía, fue claridad. Lo que ella destruyó no era mío, era algo que solo existía en su versión de nosotros. Lo que yo reconstruí, en cambio, me pertenece por completo. Y eso fue suficiente.